a iniciar la grabación para ser subida a nuestro canal de YouTube. El doctor Milton Monte nos va a hacer una pequeña apertura acerca de la introducción del Código de Policía, ¿cierto? De la manera que se está brindando ahorita, todo el procedimiento policial que se debe llevar y cuándo es procedente o no los comparendos que están aplicándose actualmente en todo el estado de emergencia que estamos y de qué manera nos está perjudicando estos decretos presidenciales en el impacto que tiene que llevar la actuación policial. Entonces, doctor Milton, nuestra metodología va a ser al inicio, va a ser toda la introducción, el doctor Milton, la explicación de todos los temas que hemos anteriormente descrito. Cualquier pregunta o inquietud que tengan la podrán hacer por nuestro chat, ¿sí? Si alguien quiere intervenir con el audio, me levantan la mano, me escriben por el chat y con mucho gusto yo les habilito el audio para que puedan intervenir. Entonces, a partir de ahora, doctor Milton Monte, le agradecemos de antemano por participar con nosotros, por estar en estos espacios de gran conocimiento para todos nuestros estudiantes y colegas. Voy a hacer una pauta para el doctor Edison y el doctor Andrés, que son los otros administradores, para que se presenten y conozcamos el equipo de trabajo. Doctor Edison. Doctor Andrés. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. En primera medida, agradecerle al doctor Milton Montes por la asistencia al día de hoy. Para nosotros es muy ameno contar con su participación acá y pues les deseo a todos que sea de gran fructífera esta videoconferencia en el día de hoy. Entonces, no me resta sino darle la bienvenida para todos. Recuerden que este medio lo utilizamos para que todos nos retroalimentemos de una forma académica, didáctica y sencilla. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Edison. El doctor Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos. No, como ya lo acaba de expresar el doctor Enson, pues no, muchas gracias a las personas que están conectadas desde las 4 de la tarde por estar en esta videoconferencia y al doctor Milton también por aceptar la invitación. Entonces, le doy la bienvenida a todos y no, esta charla va a ser de mucho interés para todos y nos va a dar un gran conocimiento. Entonces, bienvenidos y adelante con la charla, doctora Adriana. Bueno, muchas gracias a todos por esta gran participación. Entonces, doctor Milton, no siendo más, agradeciéndole nuevamente que esté con nosotros, le doy para que por favor inicie nuestra charla conversatorio acerca del Código de Policía y el abuso de autoridad en pleno COVID-19. Ok, muchas gracias a todos. De antemano nuevamente Alianza Abogados por agradecimiento por la invitación. Es para mí un gusto estar participando acá y bueno, vamos a ingresar entonces en el tema. Nos estamos enfrentando a nivel mundial a un virus que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una organización creada por la Organización de Naciones Unidas, fue determinada como una pandemia. Iniciamos que en el 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el cual hablaba que existía un virus denominado COVID-19, coronavirus, una especie de un coronavirus, que era altamente infeccioso. Después tenemos que el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud determinó la necesidad de declarar que estábamos frente a una pandemia. Posterior a esto, encontramos que el Ministerio de Salud de Colombia, ya llegando de lo general a lo particular, el Ministerio de Salud
del Estado, el 6 de marzo reportó la existencia de ese virus en el territorio nacional. Encontramos que es uno de los fines esenciales, de acuerdo a la Constitución Política, es servir a la comunidad, promover prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, facilitar la participación de todos en las decisiones. Y en el artículo 47 encontramos que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Igualmente se precisa que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Es allí como inicia una serie de actuaciones por los cuales pues, nos encontramos ahorita pues enfrentando una limitación de ejercicio de derechos, con la intención, perdónenme, tengo problemas con la iluminación desde hace rato, creo que ahí mejora, con la intención pues, y procura de garantizar la salud de la comunidad en general, o de la población colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado ha emitido unos decretos, como es el de la emergencia de salud, y encontramos que también las alcaldías y las gobernaciones han estado emitiendo una serie de resoluciones de actuaciones administrativas. Esta serie de resoluciones de actuaciones administrativas tienen algo en común, y es que utilizan el Código de Policía y Convivencia Ciudadana como un marco de regulación. Y no lo utilizan porque ellos quieran, sino porque ese marco es establecido para todo este tipo de situaciones. El legislador lo planeó así cuando generó la Ley 1801 de 2016, que pues es la de nuestro código actual de Policía y Convivencia Ciudadana. Entonces, lo primero que uno se preguntaría es cuál es el objeto de esta ley. Yo quiero, antes de entrar a hablar de los abusos de la autoridad, que es uno de los temas que me plantearon, es entender cuál es el marco legal de esta norma para poder encontrar cuando estamos frente a una correcta o incorrecta aplicación de las normas de policía. ¿Listo? Y tener claro algunos conceptos técnicos que la ley otorga, que esta ley en específico otorga. Entonces, lo primero que encontramos es que el objeto de la ley 1801 será establecer las condiciones para la convivencia en todo el territorio nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todas las personas, llámese personas naturales o personas jurídicas. Determinar también cuál es el ejercicio del poder y la función y la actividad de la policía conforme a las normas, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y frente a la Constitución Política Colombiana de 1991. Después de ese objetivo general de esa ley, entiéndase siempre por Código de Policía y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801 de 2016, encontramos los objetivos específicos. Entonces, frente a objetivos específicos, vamos a encontrar que tenemos 6 objetivos específicos. El primero va a ser propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Es así como encontramos que los bares o restaurantes en estos momentos sufren algunas limitaciones que obviamente se encuentran basadas en las resoluciones, en los actos administrativos, pero también con la fuerza imperativa que tenemos al estar regidos por un código de policía que se encuentra en estos momentos apoyando las resoluciones de protección sobre el COVID-19 emitidas por las distintas alcaldías. Encontramos también otro objetivo específico, es promover el respeto y el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana. 3, promover el uso de mecanismos alternativos o comunitarios para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares. 4, definir comportamientos, medidas, medios de protección de policía. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, con observancia al principio de autonomía territorial. Y por último, tenemos establecer un procedimiento respetuoso
de ese derecho fundamental del debido proceso, garantizado por las normas en materia de derechos humanos que Colombia ha suscrito y ha ratificado. Entonces, establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional. Si ustedes revisan estos objetivos específicos, están llamados a garantizar el pacto social, ¿cierto? A garantizar que exista una convivencia ciudadana, que las personas estén sometidas al imperio de la ley y que sus derechos trasciendan hasta donde inician los derechos de los demás. Encontramos entonces un ámbito de aplicación del derecho de policía. ¿Y cuál es ese ámbito de aplicación? Pues es decir, ¿a quién se les va a aplicar? ¿A quién se le aplicará? Pues se le aplicará a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren dentro del territorio nacional. Las autoridades de policía pues están sujetas todas sus autorizaciones al procedimiento único, todas sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias que le asistan en procedimientos regulados por otras normas en materia, otras leyes especiales, como por ejemplo el control de aduanas, que tiene su normativa específica. Como hablamos de un código de policía y convivencia ciudadana, es importante establecer cuál sería el concepto, o qué entiende o qué definió el legislador como convivencia. Y en efecto, lo que determina como convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas con los bienes y con el ambiente en el marco del ordenamiento jurídico. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cuáles son las categorías de convivencia. Y entonces tenemos que las categorías de convivencia, el legislador estableció que eran la seguridad, la tranquilidad, el ambiente, la salud pública, y las define cada una de la siguiente forma, o su alcance. Entonces, frente a seguridad, tenemos que en seguridad el objeto del Código de Policía y Convivencia Ciudadana será garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. El segundo será la tranquilidad, y el objeto será lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos y con la plena observancia de los derechos de las demás personas. Frente al ambiente, favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. Y por último tenemos la salud pública, que es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y de calidad de la vida. Ya teniendo claro en qué consiste la convivencia y las categorías de la convivencia, es decir, en qué tendría que centrarse la autoridad para proteger esa convivencia, que sería, como lo acabamos de hablar, la seguridad, garantizar la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública, pasamos a mirar cuáles son las autoridades de policía. Entonces, ¿quiénes son las autoridades de policía? Las autoridades de policía tenemos como primera autoridad policial al presidente de la República. No solamente son los agentes, ¿no? Que siempre vemos vestidos de verde, o los oficiales o los suboficiales o los patrulleros de policía. Tenemos entonces como autoridad de policía el presidente de la República. Ya vamos a mirar cuáles son sus funciones más adelante. Tenemos otra autoridad de policía, los gobernadores. Tenemos también los alcaldes distritales o municipales. Tenemos los inspectores de policía y los corregidores. Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección de patrimonio, planeación, vivienda y espacio público. Y tenemos los comandantes de estaciones de policía y subestaciones de centro de atención inmediata de policía. Y los demás policías, el demás personal uniformado, donde ingresan obviamente oficiales, suboficiales y patrulleros de policía. Ahora vamos a hablar de otro aspecto específico que hay que tener, otro concepto legal que a veces pasamos por alto, que es el poder policial. El poder policial es la facultad, debe entenderse como la facultad de expedir normas en materia de policía.
que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad de derechos y los deberes constitucionales para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso del incumplimiento de estas medidas, ¿no? Adicional a esto, existe un poder residual de ese ejercicio de la policía, del poder de generar normas, y este recaerá en los consejos distritales y en los consejos municipales dentro de su respectivo ámbito territorial. El Consejo Distrital de Bogotá, o podemos hablar del consejo de cualquier otro municipio del país. Es un ejercicio de poder residual de la policía porque ellos tienen dentro de su ejercicio la capacidad de de establecer reglamentos de policía, yendo un poco más del marco legal, yendo un poco más allá de las disposiciones que ha generado el poder central, es decir, la presidencia o el Congreso, ¿cierto? Pero dentro de un marco legal, jurídico establecido, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, los consejos distritales y los consejos municipales no pueden establecer limitaciones o restricciones a normas adicionales a los derechos y deberes de las personas que no hayan sido previstas por el legislador, ¿no? No pueden tampoco establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador. Tampoco podrán exigir requisitos adicionales para ejercer los derechos o actividades reglamentarias de manera general ni afectar los establecidos por la ley. Esto quiere decir que como cada municipio, cada distrito tiene unas necesidades distintas, ¿cierto? A las cuales el marco general se le pudo quedar un vacío y no haberlo regulado, dentro de ese orden de ideas podría llegarlo a ser. Por ejemplo, yo les coloco el caso Santa Marta. En Santa Marta hay unas circunstancias que no se presentan en ciudades donde no hay tanto turismo. Por ejemplo, se encuentra la prestación del servicio de renta turística o de servicios turísticos. El Consejo Municipal de Santa Marta, Santa Marta es un distrito turístico, el Consejo Distrital de Santa Marta puede generar unos reglamentos que vayan un poco más allá de lo que el legislador previó de manera general. ¿Para qué? Pues para garantizar que aspectos que no estuvieron regulados por la norma general sean regulados particularmente. Ahora vamos ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad. ¿Cómo es este caso? Entendemos que el presidente, la presidencia de la República, el Ejecutivo, ha emitido un acto administrativo por el cual se toman unas medidas para afrontar una crisis sanitaria, ¿cierto? En ese orden de ideas, los gobernadores y los alcaldes municipales y distritales han emitido unos actos administrativos, facultados ¿en qué? En ese poder extraordinario que les da el Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Entonces, trata de los gobiernos y los alcaldes podrán disponer de acciones transitorias de policía ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, como es el caso del coronavirus, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades o situaciones de seguridad o de medio ambiente. Bueno, ¿para qué? Para buscar disminuir el efecto de sus posibles consecuencias. Vamos a hablar, ya hablamos de lo que es el poder de policía, entendiéndose que es ese poder de generar normas, ¿cierto? ¿Que sirven para qué? Pues para generar un control social. Generarlas dentro de un marco legal. ¿Que quién le dicta ese marco legal? Pues la Constitución Política y las normas de Tratado de Derechos Humanos suscritas por el Estado colombiano y ratificadas, ¿cierto? O que hacen parte de ese bloque constitucional. Le generan un marco y aparte de eso las normas que Colombia haya fijado para la regulación de los derechos, que estarían acorde a las anteriores. Ahora vamos a hablar de la función de policía. ¿Cuál es la función de policía? Entonces, la función es la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en el ejercicio del poder de policía.
mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia, ¿cierto? Esta función se cumple por medio de órdenes de policía. Entonces, es aquí donde se hace importante mirar cuáles son los deberes de la policía. El primer deber de la policía será el respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establece la Constitución, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia, como lo hablábamos hace un momento, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las normas contenidas en el presente, en la normatividad, ¿cierto? Las ordenanzas, los acuerdos y otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de convivencia, prevenir situaciones y comportamientos de riesgo para la convivencia, dar el mismo trato a todas las personas sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades, promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Para la solución de desacuerdos o conflictos entre particulares y propiciar siempre el diálogo y los acuerdos en áreas de la convivencia, cuando esto sea viable, claro está. Dentro de los deberes también tenemos el recibir y atender de manera pronta y oportuna y eficiente las quejas y peticiones y reclamos de las personas, observar el procedimiento establecido para la imposición de las medidas correctivas, es decir, garantizar el debido proceso, colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de justicia, aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando el ejemplo de acatamiento de la ley a las normas de convivencia, conocer y aplicar, capacitarse en mecanismos alternativos de conflicto y evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser posible limitarla al mínimo necesario. Esto es importante. Más adelante vamos a ver el uso de la fuerza. ¿Cuál es el carácter público de las actividades de policía? Carácter público de las actividades de policía. Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio, cualquier tecnología de información y comunicación estará disponible para ser grabado un procedimiento policivo, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones de ley, obviamente, impedir que estas grabaciones sean realizadas. Es decir, que ningún agente en el momento en que usted esté documentando una actividad pública, ¿cierto? Un tratamiento policivo, debe oponerse a la grabación de este. Se podrá grabarlo y si se opone estará incurriendo en una falta disciplinaria, que más adelante estableceremos que incumplir las disposiciones que establece este código de policía, desatenderlo, pues generará obviamente una responsabilidad en el ámbito civil, en el ámbito disciplinario, y como también podría llegar al ámbito penal. Encontramos entonces los medios de policía. Los medios de policía son aquellos que utiliza la policía, obviamente, para obtener ese resultado de protección o de buscar el cumplimiento de ese código de policía y convivencia ciudadana, de esas normas que están llevadas a regular la convivencia de las personas, ¿cierto? Dentro del territorio nacional, a mantener ese orden social. Entonces tenemos como medidas inmateriales, tenemos la orden de la policía, es decir, la emisión de una orden a que usted realice una conducta, el permiso seccional, que es cuando le autorizan realizar una actuación, los reglamentos que se establecen, la autorización y la mediación de la policía. Por otro lado, tenemos medios materiales de policía, que es el traslado por protección. Una persona es llevada en una patrulla a un sitio porque considera el agente policía que con eso está aplicando una medida de protección a sus derechos. El retiro de un sitio, cuando una persona debe ser retirada porque está afectando la tranquilidad, cuando está afectando alguno de esos intereses que vimos atrás, llámese, me vuelvo un poquito acá, 16.
Convivencia, me perdí. Garantizando, obviamente para garantizar la seguridad, la tranquilidad, proteger el ambiente o proteger la salud pública, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente aquí al artículo donde iba, encontramos entonces también, estábamos hablando que era el traslado por protección, el retiro del sitio, el traslado para un procedimiento policivo, el registro de persona, registro a medios de transporte, suspensión inmediata de la actividad, ingreso al inmueble con orden escrita. Esto se declaró inexequible y se declara inexequible porque se encuentra arreglado por el Código de Procedimiento Penal. Más adelante conversaremos sobre este asunto. Tenemos también el ingreso a un inmueble sin orden escrita. Este ingreso a un inmueble sin orden escrita tiene unos aspectos, pues se puede ingresar en 6 eventos, solo en 6 eventos, y ya vamos a establecer cada uno de ellos. Tenemos la incautación de armas de fuego no convencionales, el uso de la fuerza, la aprehensión con fin judicial, el apoyo urgente de los particulares y la asistencia militar. Entonces, en el artículo 163 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, encontramos que se encuentra arreglado el ingreso al inmueble sin una orden escrita. Esto ha generado muchísima polémica y de hecho encontramos que son estos 6 aspectos en los cuales podrá ingresar al domicilio y será para socorrer a alguien que de alguna manera esté pidiendo auxilio, para extinguir un incendio o evitar la propagación o remediar una inundación o conjurar cualquier otra actuación que coloque en peligro al sujeto o a la comunidad, para dar caza a un animal rabioso o feroz, para proteger los bienes de las personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha ingresado a ese bien inmueble violentamente o por cualquier otro medio, cuando desde el interior de una casa o de edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos, cuando para proteger la vida e integridad de las personas en el interior del domicilio se está manipulando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, cualquier circunstancia que pueda generar una explosión, sin obviamente cumplir los requisitos de ley. Encontramos que la norma también establece un parágrafo y dice que el personal uniformado de la policía que realice un informe escrito al superior, con copia al poseedor o propietario del inmueble o al tenedor, y si éste considera que no se cumplió la normatividad o que hay algo contrario a la norma, podrá obviamente ejercer las acciones pertinentes ante la autoridad disciplinaria o ante la autoridad penal, ¿cierto? Frente a este tema es importante decir que la Corte Constitucional en sentencia constitucional 212 del 5 de abril de 2017 aclaró que este ingreso no se excluye de un posterior ejercicio de control o un control posterior ante un juez. Y también estableció que antes del 20 de junio del 2019 se debería expedir una ley que definiera la jurisdicción y la competencia para realizar este control posterior, ¿cierto? Pues por eso en estos casos tenemos que el juez de control de garantías recibe una solicitud de control posterior de las diligencias donde la policía ha tenido que ingresar a un inmueble sin una orden. Dentro de esos medios de policía, aparte del ingreso de inmueble, yo cogí 2, el ingreso al inmueble sin orden escrita, también escogí para exponerles puntualmente el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza es el medio material necesario, proporcional y racional empleado, proporcional y racional. Es importante tener en cuenta esas 3 palabras. Es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas,
incluida la de ellos mismos, ¿cierto? Sin un mandamiento, sin una autorización, obviamente, para poder realizarlo. Entonces, es importante tener claro que esas medidas de uso de la fuerza deben ser necesarias. Necesarias quiere decir es que si usted no aplica esa actuación, no hay otra que pueda suplirla. Proporcional es que usted debe utilizar la fuerza necesaria para reducir a una fuerza igual. No puede extralimitarse usted en el uso de la fuerza. Es decir, el típico ejercicio de derecho penal que una persona le muestra un bolillo y la contraparte o en este caso lo que hacen es sacar un revólver y dispararle a la persona. No, no hay proporcionalidad, ¿cierto? Y debe ser racional. Racional es que debe pues, ser acorde a un ejercicio de lógica jurídica. Entonces, en este orden de ideas, el uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos. Primero, para prevenir el inminente la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad a los dispuestos en el régimen de policía y en otras normas. Dos, para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en el Código de Policía, ¿cierto? Las decisiones judiciales y las obligaciones de ley cuando se genere oposición o resistencia. En este caso es cuando van y realizan el procedimiento de captura, ¿cierto? Cuando hay una orden de captura, ellos van y realizan la orden de captura cuando a una persona se le verifican sus antecedentes y está siendo requerida por la autoridad. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes o protegerla de peligro inminente y grave. Para prevenir una emergencia o una calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios en caso de haber ocurrido la emergencia o la calamidad pública. Y 5, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presenta oposición o resistencia o se apela a una amenaza o medios violentos. Esto es importante porque estamos viendo ejercicios donde la policía extralimita ese uso de la fuerza en ese ejercicio de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, ¿cierto? Es decir, siempre debe verse que sea necesario, por ejemplo, a la persona que le están pidiendo papeles y lo comienza la policía a agredirlo físicamente, pues obviamente no hay necesidad de agredir a una persona que no está colocando oposición. La proporcionalidad, obviamente, cuando vemos imágenes de que una persona que es anciana le caen 3 y 4 oficiales, pues uno no encuentra proporcionalidad en ese uso de la fuerza, ¿cierto? Irracional es ese ejercicio también que obviamente debe cumplir a este análisis de la normatividad en cuanto al objeto de la norma. ¿Cuál es el objeto de las medidas correctivas? Las medidas correctivas son acciones impuestas por la autoridad de policía, ¿cierto? A toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de la convivencia. Las autoridades correctivas tienen el objetivo de disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. Entonces, estas medidas correctivas pueden ser la amonestación, la participación en un programa comunitario, la disolución de la reunión, la expulsión del domicilio, la protección, prohibición de ingreso o actividad que genere aglomeración en público, el decomiso, la multa general o especial, la construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de un inmueble que afectara, la remoción de bienes, la reparación de daños materiales por perturbación de la posesión y la tenencia, el restablecimiento del derecho de servidumbre, la restitución y protección de los bienes inmuebles y la destrucción de un bien. La demolición de obra, suspensión de construcción, suspensión de actividades que involucren aglomeraciones de público compleja, la suspensión temporal de una actividad o definitiva y la inutilización de los bienes. Las multas. Es importante hablar de ese tema de las multas que se encuentra regulado en el artículo 180 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana y es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana cuya graduación dependerá del comportamiento realizado según el cual puede variar el monto de esa multa. ¿Sí? Tenemos multas que se clasifican de tipo 1, que son de 4 salarios mínimos legales vigentes diarios,
la 2, que es de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, la tercera, que es de 16 salarios mínimos diarios vigentes, y tenemos la multa tipo 4, que es la que se está aplicando por desobedecer las limitaciones que tienen los municipios o los distritos o las normas nacionales, que es de 32 salarios mínimos legales vigentes diarios. En este caso debe entenderse que el no pago de estas multas tiene unas consecuencias, y es que usted tiene 6 meses contados a partir de la imposición de la multa para cancelarla, so pena que a partir del 6º mes usted no podrá obtener o renovar un permiso de tenencia de armas, tenencia o porte de armas, no podrá acceder a un cargo público, no podrá ser nombrado o ser ascendido dentro de un cargo público, no podrá ingresar a las escuelas de formación de la autoridad pública, no podrá contratar o renovar el contrato con una entidad del Estado, y no podrá obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. Tengan en cuenta que todo eso se encuentra sistematizado, entonces aparecen las bases de datos y están en la obligación los funcionarios públicos de revisar esa información antes de realizar cualquier tipo de contrato o de obtener algún tipo de permiso o registro mercantil. Obviamente, posterior al pago, tendrá que ser bajada esa información del sistema. ¿Qué es una orden de comparendo? Los comparendos que son colocados por la autoridad pública debe entenderse como la acción personal de un uniformado de la policía que consiste en entregarle un documento oficial que contiene una orden escrita o virtual para que se presente ante la autoridad policiva o cumpla una medida correctiva. Evidentemente, cuando usted le coloca en un comparendo, usted tiene derecho, en efecto, a realizar unos recursos frente a ella. Ya vamos a hablar sobre este tema. Para cerrar el tema de multas, en estos momentos es importante establecer que la multa tipo 4 equivale entonces a 936.320 pesos. Y la autoridad tiene la obligación de, pues obviamente, que usted sea informado del procedimiento a seguir para el cumplimiento de la medida correctiva. 2, se le debe respetar en todo momento el debido proceso. 3, usted va a tener derecho a interponer un recurso de apelación ante la autoridad policiva y tiene derecho a ser escuchado en descargo sobre la medida correctiva de participación en un programa comunitario o actividad. Cuando usted o su cliente no se encuentre de acuerdo con esa multa que está recibiendo, que es tipo 4, es importante que se pueda acudir al inspector de policía de la zona donde se cometió la falta. ¿Listo? A la inspección que está encargada de esa localidad donde se haya cometido. Si así se puede, si en el municipio o distrito donde se aplicó se encuentra por localidades. Entonces, asistir a la inspección de policía para ser escuchado, para presentar el respectivo recurso. Recuerde que la policía coloca la medida sancionatoria, pero es el inspector quien decide si hubo o no hubo la contravención, ¿no? Entonces, para usted, obviamente, reclamar esa contravención, para usted manifestarse en esa contravención, usted deberá anexar en la audiencia medios de prueba, videos, testigos, hechos documentales donde usted argumente que no estaba violando, en este caso, por ejemplo, el aislamiento, y eso le garantizará a usted, con esto usted buscará garantizar su derecho a la defensa y contradicción de los hechos. Por ejemplo, he visto casos donde reportan que personas que son del personal médico le están colocando sanciones, comparendos, perdón. Estas personas obviamente podrían acudir a donde el inspector de policía y argumentar que son parte del personal médico. Obviamente, valga la redundancia, tendría que aportar certificaciones de esta calidad y con ello considero que sería suficiente para que el inspector de policía no haga efectiva la orden de la multa, ¿no? En este caso, y no aplique el comparendo.
Es importante que las órdenes de comparendo, que las multas deban ser canceladas a las cuentas habilitadas por el distrito o por la alcaldía de la municipalidad donde haya sido colocado. Y también que pues usted aporte el recibo de pago de esto a la autoridad competente para que sea bajado del sistema. Por último, decirles que las multas tipo 4 no admiten ser conmutadas por participación en un programa comunitario, por lo tanto tienen que pagarse efectivamente la totalidad de este valor. Por lo tanto, es importante que se haga un estudio sobre la legalidad de este tipo de multas que se están aplicando por incumplir las excepciones propuestas por el Estado, por no estar dentro de las excepciones cuando le es aplicado una medida sancionatoria. Por último, decir que el abuso a la autoridad es un delito, obviamente. El abuso a la autoridad se configura cuando un servidor público, entiéndase que son miembros de corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado quienes están al servicio de este y de la comunidad, hace que prevalezca su voluntad a través de actos caprichosos sobre la ley o con el fin de conseguir intereses personales o no el interés público, ¿cierto? Contrarios al interés público, valiéndose de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, comete un acto arbitrario o injusto. En este caso, pues, tenemos la facultad de presentar la denuncia contra el servidor público, porque debe ser investigado y sancionado por la autoridad competente. Encontramos que el Código Penal en el artículo 416 tipifica el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y dice que el servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas cometiera un acto arbitrario o injusto incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. También entendemos que en este orden de ideas encontramos también que los funcionarios públicos, los servidores públicos, pues obviamente también cumplen una función, están sometidos al código disciplinario y también pueden ser investigados disciplinariamente. Entonces, mi llamado es a que en caso tal que exista un incumplimiento a las normas contempladas por el Código de Policía y Convivencia Ciudadana o se extralimiten en ese ejercicio del poder, puedan llegar ustedes a presentar quejas de carácter disciplinario en primera instancia ante la autoridad, y también puedan recurrir en caso tal que se genere la tipificación, que se generen actuaciones que se encuentren regladas o tipificadas como abuso de la autoridad en el Código Penal, a presentar la denuncia penal para que se proceda por parte de la Fiscalía General de la Nación a hacer la investigación del caso. No siendo más, Adriana, yo quisiera continuar entonces conversando con ustedes. Listo, doctor Milton, muchísimas gracias. No sé si alcanzaste a verificar las preguntas que tenemos en nuestro chat. Voy a empezar a primero intervenir con las personas que nos han aportado sus ideas o preguntas o inquietudes en el chat. El primero dice, ¿este código otorga mayores poderes a las autoridades de policía? ¿Para qué personas aplica el Código Nacional de Policía? Ok. Este Código de Policía y Convivencia Ciudadana no es que otorgue mayores poderes, simplemente establece el marco del ejercicio de los poderes de policía, ¿cierto? Tengan en cuenta que los poderes de policía es esa capacidad de generar normas, ¿cierto? De control social, ¿cierto? Ahora también tenemos por otro lado que es la función de policía, y la función de policía es poder ejecutar, ¿cierto? Medios materiales o inmateriales para que se cumplan las normas de convivencia ciudadana. Esa pregunta tenía otra que eran dos preguntas en una, Adriana. Sí, decía,
Sí, ¿me la repites, por favor? Porque no Para me que da- este código otorga mayores poderes a las autoridades de policía y para qué personas aplica el Código Nacional de ¿Y Policía. para qué personas aplica? Aplica para personas naturales y aplica para personas jurídicas. En el entendido que las personas naturales son las personas, los ciudadanos normales, ¿no? Todos los ciudadanos somos personas naturales. En ese orden de ideas, también las personas jurídicas pues serán aquellas que tienen su inscripción ante la Cámara de Comercio. Las empresas, por ejemplo, se encuentran representadas por un representante legal, ¿cierto? Y es porque las empresas como tal son personas jurídicas. Sus actuaciones tienen una relevancia en el mundo jurídico y por lo tanto también se encuentran reguladas en este código. Listo, doctor. La siguiente. Doctor, ¿por qué cuando se va a realizar una manifestación se debe avisar con antelación a las autoridades, en este caso la Policía Nacional? ¿Esto lo estipula la Ley 1801? ¿No se tiene entendido que esto es un derecho constitucional? Sí, pues mire, es un derecho constitucional que debe estar garantizado por el Estado. Sin embargo, se encuentra regulado. Recuerda que estábamos hablando cuál era el objeto y el objeto obviamente está en proteger a la comunidad en este sentido, en que no existan extralimitaciones, en que no exista riesgo para la población. Entonces, en este orden de ideas, sí existe la posibilidad de que ellos lo regulen, pero no es tanto por limitar el derecho, sino para garantizar el correcto funcionamiento de la convivencia mientras se realiza el derecho, mientras se cumple con ese derecho. Sin embargo, es importante decir que no es un derecho que pueda ser, a ver, cuando tú me haces esa pregunta, sé que vas al punto del proyecto de ley que busca regular las manifestaciones, ¿cierto? Hay que revisar ese proyecto porque, como lo vimos, las limitaciones al ejercicio de los derechos, que los derechos, tú sabes que no son, los derechos siempre pueden tener una limitación cuando ya se extralimita en su ejercicio, pero también ese proyecto debe guardar también unas normas, una argumentación racional del por qué aplicarse esa limitación. En todo caso, lo considero muy complicado porque el Estado colombiano debe garantizar ese derecho. Adriana. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, doctor, una inquietud, ¿cómo se van a ejecutar los comparendos de las personas que en esta cuarentena han incumplido con el acuartelamiento? ¿Cómo se van a ejecutar? Como ves, se están aplicando esas medidas. Lo que está haciendo en estos momentos es que se están subiendo a una base de datos. La persona cuenta, como te diste cuenta, como te expliqué hace unos momentos, con 6 meses para efectuar el pago de la multa. Si no efectuara el pago de la multa, va a quedar en la base de datos. Lastimosamente, y esa es una muy buena pregunta que haces, el Estado va a tener que en algún momento regular esta situación, porque como te das cuenta hay una consecuencia de no hacer el pago efectivo de la multa. Te va a colocar unas limitaciones para acceder a un cargo público, para renovar una licencia, para muchas cosas. Está generando limitaciones el no estar al día en el pago de las multas contravencionales. Pero en estos momentos se está haciendo efectivo. Quedas en una base de datos y estarías obligado a cancelar. Que más adelante, pues, a causa de la emergencia económica que va a surtir de esta emergencia sanitaria, tendrán que regular esa situación. Pero exigibles totalmente. Dice, un aporte es, el comparendo es una simple actuación administrativa. El inspector de policía es el llamado a emitir acto administrativo donde declare contraventor o absuelva presunto infractor. Sí, sí, mire, por eso es un comparendo. Un comparendo es una orden de comparecencia. El error está cuando la persona no comparece. Es como cuando usted le coloquen una infracción de tránsito. Hay que comparecer. Si uno considera que
que es injusto, pues pelear con el operador, con el policía de tránsito o con el agente de tránsito, a veces es una pérdida de tiempo porque él está buscando cumplir una estadística. Entonces, yo siempre sugiero que cuando sea así, bueno, hay veces que toca irse con el comparendo, pero presentar la reclamación, asistir, presentarse y presentar sus argumentos. Dice, buenas tardes, doctor. Tengo una duda frente a la apelación que se da ante la autoridad de policía. Cuando yo apelo un comparendo en el lugar donde me lo imponen, ¿no evita que inicie un proceso verbal abreviado? Bueno, cuando usted está presentando esa apelación, usted tiene 5 días para presentarlo a partir del momento, 5 días hábiles a partir del momento de imposición. Y obviamente para entrar a iniciar ese proceso verbal abreviado, tendrían que primero resolver su recurso. Listo. Hoy en día observamos que a los vendedores informales son desalojados de una forma abusiva. Hay que recordar que la Corte, en su sentencia C-211, consideró a los vendedores informales por su condición económicamente vulnerable. Son un grupo de la sociedad que goza de especial protección constitucional. Además, no cuentan con un plan de reubicación para proteger su derecho al trabajo, el mínimo vital y el principio de confianza legítima de los comerciantes. Sería muy importante precisar esta parte. Sí, mire, Colombia ha suscrito tratados en materia de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Civiles, el Pacto de Derechos Sociales y Económicos. Colombia tiene dentro de su constitución política la protección de este derecho al mínimo vital, por ejemplo. Existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que garantiza este derecho. Lo que hay que tener en cuenta es que nos encontramos en estos momentos en medio de una circunstancia que permite una limitación de ejercicio de derechos que coloca en grave riesgo a la población civil, en este caso porque le limita el ejercicio de la economía, por ejemplo, su ejercicio comercial, su actividad comercial. Con esto está afectando la economía. El problema es que si usted en estos momentos da este argumento, no tiene un sustento objetivo, podríamos decir, usted en estos momentos yo le voy a colocar un ejemplo. Yo vivo en la ciudad de Santa Marta. Y en la ciudad de Santa Marta, ustedes saben que la Presidencia de la República emitió un acto administrativo donde dice que a partir del 1 de junio del 2019, del 2020, volverían a la normalidad o a prestar los servicios las actividades independientes, en este orden de ideas que se vienen prestando. Hablemos de nuestra actividad como independientes que ejercemos los litigantes. El Distrito Turístico de Santa Marta emitió una resolución donde para prestar los servicios los servicios independientes, usted se debe registrar en una página web que habilitó y llenar un formulario. Pero para usted poder registrarse, primero debe acreditar tener un cámara de comercio. Y aparte de eso, le está pidiendo usted que registre un protocolo de prestación de servicio con medidas para proteger a sus usuarios contra el COVID-19. Pues lo anterior se hace una norma, una disposición prácticamente innecesaria o que termina restringiendo a quienes puedan acreditar esa situación, porque bueno, nosotros somos abogados y podemos realizarlo, pero imagínese usted las otras actividades técnicas y profesionales que deban cumplir este requerimiento. Obviamente se está haciendo una restricción al servicio que se presta, ¿no? Y obviamente al servicio que prestamos nosotros, porque no vamos a poder, si nos requiriera
agente oficial debemos acreditar que estamos suscritos en esa página y adicional a eso tenemos que acreditar que hemos recibido autorización del distrito para prestar nuestro servicio como independiente. Adriana. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, en caso de que la autoridad de policía que impone comparendo a la persona dentro de su casa de un técnico de sistemas que recibe un computador de una cliente, apelando al hecho de que no está dentro de las excepciones y no puede elaborar. Pues mire, la verdad es que yo leí esa noticia y creería yo que hay un error ahí de redacción o de sintaxis, o que le falta una parte a la historia, porque no podría colocarle una infracción, obviamente, a una persona, técnicamente no estaría incumpliendo las medidas. Es que no tengo clara la información de por qué lo colocaron. Creo que ninguno de nosotros lo tenemos. Hemos visto en la imagen donde le están diciendo salga, salga. Creo que no salió. Vuelvo y les digo, el que ustedes vean que se imponga una medida de comparecencia, un comparendo, no quiere decir que ese comparendo va a llegar a feliz término. Es estadístico realmente. Cuando les digo es que a los policías yo creería, eso queda aquí grabado, pero yo creería que tanto los policías, a los fiscales les pasa casi que lo mismo. Les exigen cumplir cifras. Por eso usted va a una audiencia a veces de legalización de la captura y encuentra, saliendo un poco de tema, y encuentra que el fiscal está revisando un cuaderno donde están todas las órdenes mal realizadas. Perdón, ¿se me fue la señal o estamos aquí bien? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Okay. Uno encuentra que el fiscal, por ejemplo, encuentra que no se firmaron las órdenes o que hay una ruptura de la línea del tiempo y sigue adelante buscando la legalización de la captura. Cuando una persona que se da cuenta, evidentemente, el fiscal, que hay una ruptura de la línea del tiempo, nunca debió haberla llevado a presentarla ante un juez. Pero es porque ellos deben cumplir una estadística que les piden para mantenerse en su cargo. Al igual podría estar presentándose con la policía que les exige la imposición de reiterado o de determinados números de comparendos. Pero bueno, para eso se está haciendo este ejercicio, para que nosotros tengamos claro cuáles son las normatividades que se deben aplicar y cuándo podemos y qué podemos realizar para garantizar el debido proceso. Obviamente un comparendo que se hace incumpliendo el debido proceso, el inspector de policía no debería darle aplicación porque lo que él está haciendo es un control de legalidad a una actuación legal. Y si lo hace, pues entonces, ¿en qué estamos? Adriana. Listo, doctor. Dice, es decir, que al momento que la policía interponga un comparendo, se haga el procedimiento legal necesario, agotando la audiencia de declaración de los hechos, ¿es el inspector quien determina si se sube el comparendo o se absuelve al presunto infractor? Exacto. El procedimiento está en que el agente de policía coloca el comparendo, ¿cierto? Y el inspector de policía hace un control de legalidad a esta actuación. Pero no por haber sido colocada va a quedar en firme. Usted tiene derecho a presentar un recurso frente a esta. Dice, ¿cuántos días tengo para presentarme a mis descargos frente a un comparendo por no exhibir mi cédula de ciudadanía, por ejemplo? Ok. Usted tiene 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se le coloca el comparendo. Es importante que el día que usted se vaya a presentar, pues obviamente tenga la capacidad no solo de manifestar, sino de probar las razones por las cuales usted no contaba en ese momento con el documento. Listo. Dice, buenas tardes, una inquietud. ¿Qué sucede cuando el uniformado no deja objetar el comparendo de acuerdo a lo normado en el artículo 22 de la Ley 1801 del 2016, ni le informa cuáles son los recursos a los que tiene el derecho al presunto infractor? Correcto. Pues mire, básicamente esa actuación que usted me está manifestando estaría viciando la actuación del funcionario. Y usted podrá acudir,
pues, es que usted ya conoce básicamente que le están colocando una orden de comparecencia y que se está incumpliendo con el procedimiento, usted podría acudir directamente a la inspección de policía de la localidad a la cual hace parte ese agente y presentar sus descargos o solicitar ser oído en descargos. En esa actuación usted va pues obviamente a argumentar que existió una violación de sus derechos. Dice, ante la situación de la pandemia, teniendo en cuenta que son 3 días para presentarse ante el inspector de policía, en todos los lugares no se encuentra trabajando con normalidad por la implementación del sistema de bioseguridad, dando el caso que no se informe a la población que se está dando trámite a las mismas, puede socavar en una vulneración del derecho a la defensa. ¿Qué bien sería una vulneración al debido proceso? Bueno, ellos tienen los inspectores de policía tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional. Entonces, obviamente hay unos horarios para esta prestación del servicio. Debe estar garantizado. En caso tal que no se encuentre, obviamente, esa sería una causal le estarían usted vulnerando su debido proceso, el acceso a la justicia, por ejemplo, y usted podría recurrir esa actuación ante el superior jerárquico, que en este caso el superior jerárquico de las inspecciones de policía es el alcalde, ya sea distrital o municipal. También hago una aclaración a la pregunta que hacía la persona. Recuerde que el doctor Milton ha confirmado siempre que son 5 días, para que lo tengan claro. Siempre el doctor Milton lo ha recalcado para que lo tengan en cuenta. Dice la otra, ¿es obligatorio que el agente de policía entregue copia del comparendo? Sí, bueno, a ver, la entrega del comparendo como tal es una notificación, una comunicación. Es decir, mal podría decir alguien que no conoce de la imposición de un comparendo si se encuentra firmado y recibido por él. Ahora, si usted no lo recibe, no quiere decir que no lo conozca. Por eso es que se deja una anotación por ellos que no lo quiso recibir, pero no se estaría desconociendo de la actuación en su contra. Listo. Dice, doctor, ¿ante quién se presenta el recurso de apelación? ¿Ante el comandante de policía de la jurisdicción o el inspector de policía? Bueno, mira, hay lugares donde no hay inspector de policía. En este caso, si no hay un inspector de policía, asumiría esa función el comandante de policía. Le estoy hablando de los municipios como tal. O corregimientos, pero por lo general siempre hay un inspector de policía. Listo, doctor. Dice que un aporte de uno de nuestros administradores dice, aunque las manifestaciones sean un derecho constitucional, también debemos saber que las manifestaciones también tienen derecho a que las autoridades protejan durante el ejercicio de esta actividad, con acciones tales como la regulación del tráfico para evitar que los conductores imprudentes atropellen a algún manifestante, proteger y regular la sana manifestación en alteraciones del orden público y demás obligaciones de las autoridades. Avisar no es pedir permiso, sino saber que van a estar protegidos. Igual que si no dan aviso, nadie podrá impedir la manifestación, ya que ahí también podemos dar cuenta que dentro del código de policía se encuentran los objetivos. Sí, en efecto, la persona que está aportando, le agradezco ese aporte. Sí, ese es un derecho que no se estaría limitando como tal, se estaría regulando las condiciones para, como les dije hace un momento, pues se siga manteniendo la normalidad en la convivencia ciudadana, ¿no? Se buscaría que no se afectara el correcto funcionar dentro de los parámetros que el Estado ha plasmado como convivencia ciudadana y dentro de los fines que estableció en ese código de policía. Listo, doctor. Y aquí una última dice, ¿es obligatorio presentar el documento al uniformado? Si la persona no lo porta, pero no se niega a identificarse, ¿se puede interponer el comparendo? A ver, es obligatorio identificarse. Claro, está dentro del Código de Policía y Convivencia, está la obligación, obviamente, de brindarle información a la policía porque está dentro de nuestras funciones para garantizar la seguridad. Que si es obligatorio presentar el documento,
pues si usted no tiene el documento tendrá que manifestar los motivos por los cuales no lo tienen. Por ejemplo, algo absurdo es que una persona esté enfrente de su casa y obviamente no tiene su cédula y no le permitan brindarla, no le permitan ingresar a sacarla. Por ejemplo, pues, le colocarán su comparendo y usted al inspector va a decir, mire, yo el comparendo fue colocado en la dirección tal. De acuerdo a esta declaración extrajudicial, yo vivo en la casa tal. O de acuerdo a este recibo, a este contrato de arriendo, o lo que sea, yo vivo en la casa tal. ¿Cierto? Pues simplemente me encontraba enfrente de mi casa y me colocaron el comparendo. Por ejemplo, ese sería un ejercicio razonable para presentar una defensa en ese caso, y el inspector de policía debería retirar la infracción. Yo el punto que quiero llegar a ustedes es que yo veo que las personas a veces se inmolan frente a las autoridades públicas, frente a ese agente de policía que le va a colocar el comparendo. Esta persona muchas veces está actuando, no está actuando bien, está actuando por cumplir una cifra, por cumplir una estadística que le exigen. Entonces, por más argumentos que usted le dé, esa persona le va a colocar el comparendo. Pero lo importante de Alianza Abogados, que les agradezco esta invitación, es que el mensaje que nos queda al finalizar esta reunión es que el comparendo no es el final del procedimiento, es el inicio. Entonces, muchas veces el agente estatal no tiene una buena capacitación en derechos humanos, no tiene una capacitación, aunque tiene los certificados, no recibió una capacitación, una excelente capacitación en derechos humanos o en derechos constitucionales, o en la misma ley de policía y convivencia ciudadana. Muchas veces nos encontramos frente a una persona, humanos y personas que tienen un mal día, y nos tocó esa persona a nosotros. Entonces, nosotros debemos tener un deber objetivo de cuidado y, bueno, presentar los recursos del caso, acudir a la inspección, y recuerden que esta gente también tiene una responsabilidad disciplinaria, y el incumplir las normatividades que se encuentran en ese código les genera a ellos responsabilidad disciplinaria. Ellos tienen un esquema piramidal, que es muy rígido, porque lo que buscan es ir depilando la punta, porque no todos van a ascender, no todos van a llegar en el tiempo, y por eso para ellos incluso es más preocupante que un proceso penal es la responsabilidad disciplinaria, porque por lo general es la destitución de su cargo. Listo, doctor. Otras dos preguntas. Dice, de acuerdo a la jerarquía de las normas, el gobierno nacional expide decretos con sus excepciones para que las personas transiten o salgan, pero las alcaldías han estipulado en sus decretos municipales normas tales como el pico y cédula, si alguien transita en cumplimiento de alguna de las excepciones del decreto nacional, incumpliendo la norma municipal, ¿es sujeto de imposición de un comparendo? ¿Es legal o tiene alguna posibilidad jurídica de apelar? Pues mire, lo que sucede es que el Estado, las actuaciones administrativas del Estado han dejado un marco para que los organismos distritales, municipales o departamentales emitan otro tipo de normas que no contravían las normas nacionales, sino que simplemente regulan aspectos específicos de esa región. Lo que les hablaba a ustedes, que por ejemplo vivir en una ciudad turística es distinto a vivir, no sé, hablemos de Bogotá, ¿cierto? Y aquí se presentan necesidades de regulación en materia ciudadana que en Bogotá no, ¿cierto? Pero en ningún caso debe contrariar dos cosas. No debe ir en contra de las disposiciones que dicta el acto administrativo nacional, y tampoco puede ir por fuera del marco constitucional ni del marco legal en materia de derechos humanos, ¿sí? Listo. Y lo último dice, diferencia entre comparendo y medida correctiva. Mira, pero nuevamente la pregunta, diferencia entre comparendo y... Medida correctiva. Ok, entonces, la medida correctiva, también aquí vamos nuevamente.
Medida correctiva. Bueno, las medidas correctivas son consecuencia de ese comparendo, ¿sí? El comparendo es una orden de comparecencia. ¿Por qué? Porque usted debe responder por una presunta infracción a esas medidas a esas limitaciones o a esas normativas que se encuentran contempladas en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Y tenemos por otro lado la medida correctiva. La medida correctiva es la consecuencia de haberla incumplido, ¿sí? Y yo creo que hace un momento les leía cuáles eran esas medidas correctivas que podrían aplicar. Sí, Adriana. Sí, listo, nos daban una apreciación acá que nos decían, el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito establece las siguientes definiciones. Comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión, transgresión o violación de una norma de tránsito. Y pues la medida correctiva son acciones impuestas por las autoridades de policía de toda persona que incurra en comportamientos contrarios de la Es convivencia. la consecuencia, exacto. Entonces, por ejemplo, el artículo, si queremos mantenernos de pronto dentro del Código de Policía y Convivencia, entonces tenemos el artículo 172 y determina que son acciones impuestas por la autoridad de policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes. Y entonces te recuerdo nuevamente que estaba la amonestación, la participación en programas comunitarios, la disolución de reunión, expulsión de domicilio, decomiso, multa, remoción de bienes, reparación de daños, restricción de protección de inmuebles, destrucción de bienes. Es una consecuencia. La primera es la apertura es la apertura porque se considera, le están diciendo, comparezca ante la autoridad de policía porque a nosotros nos están informando uno de nuestros agentes que usted está cometiendo una conducta contraria a la convivencia. Listo, Es doctor. decir, no puede haber medida correctiva sin una orden de comparendo. Listo. Y la línea del tiempo tendría que ser primero la orden de comparendo para después la medida correctiva. Lo que sucede es que la orden de comparendo le está informando a usted la consecuencia que tiene el incurrir o la actuación contraria por la cual le están acusando. Listo, doctor. No sé si de pronto hay más personas que de pronto me quieran escribir en el chat de alguna pregunta o inquietud que les haya generado sobre el tema. Recuerden que el día de hoy era un conversatorio, ¿cierto? Como lo estamos haciendo con el doctor Milton, que nos ha dado pautas y nos ha dado herramientas para entender el funcionamiento del Código de Policía y más por estos tiempos que estamos viviendo acerca de la pandemia. Y también recibir sus aportes, por eso es un conversatorio. Entonces también si quieren de pronto aportar o querer intervenir con vos, por favor me levantan la mano y yo con mucho gusto les doy la participación aparte de ustedes. Decía otra doctora aquí que en su aporte nos decía, hay unas sanciones que son labores comunitarias y se aplican en este caso. Pues mire, en este caso se estableció que se está aplicando, los decretos establecen que es la multa número 4. Y la multa número 4 es una multa que, como les dije, está por 936,000 pesos, que no es diferida o el realizar actividades comunitarias no le va a reducir el costo a la misma. Ahora, las actividades comunitarias, pues obviamente en este caso no se están aplicando porque lo que se está buscando es precisamente que las personas se encuentren en un distanciamiento social. Por lo tanto, la única medida coercitiva que está encontrando el Estado es generar una multa, en este caso tipo 4, que hay que pagarla o pagarla.
Listo. Ahí una persona que me confirma es, qué pena, se me enredó en ese tercero, no entiendo. En el entendido de la anterior pregunta, ¿se podría solicitar su nulidad entendiendo que el artículo 228 de la ley 1801 lo contempla? La nulidad del comparendo. Sí, creería porque creo que está hablando del comparendo. Nulidades. Los intervinientes en el proceso podrán pedir únicamente dentro de la audiencia de nulidad del mismo por violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de Constitución Política. Contra esa decisión solo procederá el recurso de reposición y se resolverá dentro de la misma audiencia. Claro, es totalmente posible solicitar las nulidades. Listo. ¿Cuál sería el procedimiento para el control posterior al ingreso a domicilio sin orden judicial como lo establece el Código, en vista que no se ha legislado al respecto? Bueno, mire, realmente lo que la autoridad policial hace en este caso es, cuando ellos ingresan a un inmueble, inmediatamente colocan en conocimiento al superior y el superior obviamente toma la determinación de presentar, por ejemplo, en el caso de que hayan unas capturas, se presenta mucho este control posterior, muchachos, en el caso de los allanamientos. He visto casos donde la policía va y realiza unas capturas y realiza control posterior a esas órdenes. Obviamente este control posterior tiene unos requisitos bastante claros que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pues ya ha efectuado sentencias sobre este tema y marca unos parámetros. Sin embargo, lo que tiene que hacer, por ejemplo, si hacen unas capturas de unas personas por estar infringiendo la ley penal, la norma penal, su paso es colocarlo a disposición de la unidad de redacción inmediata para que asuma el caso un fiscal, y este fiscal va a ser quien va a presentar la solicitud ante el juez de control de garantías de control posterior. ¿Qué tiempo tiene para realizarlo? Las 36 horas, ¿no? Listo, doctor. Dice, ¿cuánto tiempo tiene a partir del comparendo para comparecer y decir mis argumentos por los cuales no estoy de acuerdo? ¿A dónde me dirijo? Para ser escuchado tienes 5 días a partir del día siguiente de la imposición, 5 días hábiles. Recuerden, muchachos, importantísimo, que siempre que la norma le hable de días, usted debe entender que son días hábiles. Siempre que cualquier norma le hable de días, usted tiene que entender que son días hábiles. Cuando sean días calendarios, la misma norma debe decir que son días calendarios. Dice, ¿para qué comparendo aplica las actividades pedagógicas o comunitarias? Bueno, realmente los comparendos, más que para qué comparendos, recuerden que el comparendo es la orden de comparecencia. ¿Por qué? Por la presunta comisión de actividades contrarias a la convivencia, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene sus consecuencias, ¿no? Sus sanciones. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aquí un ejemplo. Aquí está. Tenemos comportamientos, aquí está el artículo 134. Es decir, establecer ustedes cuáles son las que les van a aplicar multas o en este caso, la que me estás diciendo de trabajo social, si no estoy mal, te lo va a determinar la norma que esté infringiéndose. ¿Sí? No es cada norma, cada conducta tiene sus multas o sus consecuencias o sus medidas, en este caso correctivas. No todos tienen las mismas medidas correctivas. En este caso le coloco el ejemplo de las medidas que hace artículo 134, comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan a la seguridad de las personas. Posterior a eso le dice usted cuáles son las conductas que lo comprometen. Entonces le dice trasladar un ejemplar, incumplir las disposiciones establecidas, importar o establecer centros de crianza, incumplir la normatividad de registro, posesión y venta o traspaso o donación de estos
animales, permitir a niños o adolescentes la posesión o tenencia o transporte de estos animales, y entre otras más, y después le dice, parágrafo primero, a quien incumpla en uno o más comportamientos señalados en el presente artículo se le aplicarán las siguientes medidas. Y le dice ahí, numeral primero, medida general tipo 2, multa general tipo 2, que hablábamos que si no estoy mal eran 16 salarios mínimos legales vigentes diarios. La 4, por ejemplo, numeral 3, que es la que les digo que vale 936.000 pesos. A ver, la número 3, numeral 3, el que incumple las disposiciones para albergue de caninos potencialmente peligrosos va a tener una multa de 936.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es 936.000 pesos? Pues como le dice que son salarios mínimos legales diarios vigentes, entonces cada año va a aumentar de acuerdo al salario mínimo. Listo, doctor. Dice, ante la situación de pandemia, creo que ya le habíamos respondido, ante la situación de la pandemia, teniendo en cuenta que son 5 días para presentarse ante el inspector de policía y en todos los lugares no se encuentran trabajando con normalidad por la implementación del sistema de seguridad, dando el caso que no se informe a la población que se está dando trámite a las mismas, puede socavar una vulneración del derecho a la defensa. Creo que ya le había respondido, ¿cierto, doctor? Sí, claro, si no sé, a ver, miren, ustedes, recuerden esta premisa, nadie está obligado a lo imposible. Si usted tiene 5 días hábiles, pero esos 5 días hábiles no se prestó servicio por X o Y motivo, usted no debe asumir la consecuencia de esa suspensión de términos. Por eso es que, por ejemplo, la rama judicial efectuó unos actos administrativos, el Consejo Superior de la Judicatura, suspendiendo términos. Listo. Voy a leer algunas preguntas porque como ya estamos en el cierre y hay varias preguntas, voy a tratar de que el doctor nos ayude con la mayoría. ¿En qué término debe estar subido el comparendo al sistema de medidas correctivas y borrado del mismo una vez efectuada la conmutación o su pago? ¿En qué términos? Perdóname nuevamente la pregunta. Debe estar subido el comparendo al sistema de medidas correctivas y borrado del mismo una vez efectuado su pago. Bueno, la Policía Nacional tiene una página que es la que tiene todas las contravenciones que se han generado. Lo que hace normalmente uno es que recuerden, por ejemplo, cuando ustedes presentan una hoja de vida para contratar con el Estado, les van a pedir ustedes certificado de antecedentes judiciales, el de disciplinarios de la Procuraduría, de antecedentes fiscales de la Contraloría, y les van a pedir ingresar también a la página que dispuso la policía para las contravenciones, y usted va a digitar la cédula suya o la de su cliente, y ahí tendría que aparecerle un certificado que dice que usted no tiene contravenciones en estos momentos, o de lo contrario aparecerá la contravención. Ahora, ¿cómo se descarga? ¿Cómo efectuar que se baje? ¿Cómo solicitar que se baje esa información? Pues obviamente usted tendría que hacer el pago y acreditarlo ante la autoridad competente. Recuerden que en estos casos las inspecciones que policía impone, las inspecciones realizan todo el trámite procedimental, pero todos estos recursos se manejan a través de unas cuentas especiales que dispone el municipio o el distrito para esos pagos. Entonces usted tendrá que acreditarle ante la oficina del distrito que se asigne para este caso el pago, y ellos tendrán a su vez la obligación de reportar al sistema que usted ha cancelado y por lo tanto desaparecer de esa base de datos. Si no se cumple eso, pues le estarían usted vulnerando el derecho de habeas data, porque usted ya cumplió con el requisito que le impuso la ley de cancelar esa multa, y por lo tanto el procedimiento a seguir del Estado debió haber sido retirarlo de la base de datos. Listo. La siguiente es, ¿cuál es la medida que se toma para el ciudadano que aparentemente tiene COVID, que se encuentra sin el tapabocas y además su conducta realizada de forma deliberada para contagiar a los demás, a las demás poblaciones?
Bueno, ahí ya, bueno, si ya la conducta es deliberada y está ya diagnosticado con COVID-19, este señor está incurriendo en un delito, ya su conducta ya traspasa lo que es el Código de Policía y Convivencia Ciudadana y ya puede ser puesto a órdenes de las autoridades, es decir, a orden de la Fiscalía General para que le sea imputado el delito. No tengo ahorita el nombre del delito como tal, pero ya se encuentra tipificado en el Código Penal y tendrá que responder penalmente por este delito. Listo. Voy a cerrar con últimas dos preguntas. Y dice cuando una persona está consumiendo licor en su vivienda, estando en ley seca y realiza actos de violencia intrafamiliar, ¿el agente de policía lo puede retirar del inmueble y llevarlo detenido? No, nuevamente me haces la pregunta dentro del inmueble, ¿cómo dice? Cuando una persona está consumiendo licor en su vivienda, estando en ley seca y realizar actos de violencia intrafamiliar, ¿el agente de policía lo puede retirar del inmueble y llevarlo detenido? Pues mire, hace unos minutos vimos que existían unas razones por las cuales podría ingresar la autoridad. Sin embargo, les cuento una cosa. La autoridad es muy delicada en estos casos para ingresarlo. Realmente los casos en los cuales yo he visto que se hace el control posterior es cuando se está actuando en caso de bandas delincuenciales, donde el fiscal tiene ya la certeza de que ahí opera una banda, ¿cierto? Donde sabe que ahí hay la comisión de un delito, donde tienen la plena certeza y no se pueden dar el lujo de ir a donde un juez a solicitarle una orden judicial para poder ingresar a ese inmueble. Entonces lo que ellos realizan es esa actuación, pero ya con una certeza casi que del 100%, porque se meterían en un problema no solamente de tipo disciplinario, sino de tipo penal, si cometieran esta actuación. Entonces, cuando se presentan estas situaciones de violencia intrafamiliar, por lo general, se permite el ingreso a la autoridad pública por parte de los residentes. Hay una autorización. Listo, doctor. Entonces voy a leer algunos aportes de nuestros participantes para que los tengamos en cuenta. Perfecto. Y el delito que se da es contra la salud pública o propagación de epidemia. Por ejemplo, está en la pena prevista en el artículo 369 del Código Penal. Propagación de epidemia, sí. Ese es el tipo penal que el legislador estableció para estos casos. Gracias por ese aporte. Dice, y lo encuentra en el 369 donde dice que incurrirá de prisión de 4 a 10 años. Sí, este es el caso del médico al que se está enfrentando, el médico que llegó de Brasil, no se sometió a la cuarentena, comenzó a prestar el servicio y uno de sus compañeros terminó infectado y falleció y varias personas más estuvieron infectadas, resultaron infectadas por COVID-19. Sí, señor. Y dice otro aporte. Para en el término perentorio, por ejemplo, para que lo suban, ya que en el caso hipotético pierde el cuadrante de policía, mi comparendo de junio lo encuentran en diciembre, dice una persona. Lo otro es, ¿cuál es la primera entidad a la que debe acudir una madre lactante de 2 meses que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? ¿Y cuál debe ser el procedimiento de dicha entidad? Muy amable. Ok, pues mire, la primera entidad a la cual debe acudir esta persona es a la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que la violencia intrafamiliar se encuentra tipificada en nuestro Código Penal y esta persona puede ser sujeta de medidas de protección. Los doctores, la mayoría, pues indican que muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por el expositor, excelente expositor. Algunas preguntas, mis apreciados asistentes, que no alcanzamos a leer ya por tiempo, porque pues gracias a Dios en este conversatorio se dio para que muchas personas participaran. Tratamos de acudir a la mayoría de preguntas. Me disculparán si de pronto algunas se quedaron, por ahí creo que como unas 3, 4
me quedaron, pero igualmente si tienen algunas inquietudes acerca de este gran conversatorio, lo pueden hacer por el Si Facebook interno. quieres, si las tienes identificadas, hagámoslas un momentico puntualmente para que son personas que han estado pendientes, vamos a intentar atenderlas todas. Listo, dice, ¿a dónde me acerco a hacer la contravención del comparendo? A la inspección de la localidad donde te lo colocaron. Debes averiguar dónde se encuentra esa inspección. ¿Listo? ¿Qué inspector de policía le corresponde la zona donde tú estabas en el momento en que te colocaron la infracción? Ante él debes acercarte. ¿El comparendo da discriminación para un trabajo o que queda transparente? Me imagino que es lo de la base de datos. Recuerda que tienes 6 meses la persona para cancelar el comparendo, si no, va a subirse a la base de datos el que se encuentra pendiente de cancelar este valor. Y para cargos públicos, es necesario aportar ese certificado. ¿Listo? Certificado de que estás al día de contravención. No, ojo que es importante aclarar esto. No es un certificado de que no hayas cometido una contravención. Ahí no va a aparecer cuántas contravenciones has cometido en tu historial, sino si estás en estos momentos con multas pendientes de pago. Dice, ¿la objeción de comparendos qué consecuencias jurídicas tiene? Pues mire, la objeción del comparendo realmente lo que tiene es que usted va a poder ejercer su ejercicio de defensa y contradicción, ¿cierto? Por lo tanto, ese comparendo no va a quedar en firme hasta que no sea escuchado usted en diligencia. ¿Por quién? Por la inspección. Dice, mientras que se está haciendo el trámite del recurso de apelación, ¿se suspende el comparendo o no? A ver, recuerden que el comparendo es importante decir eso. Sale una orden de comparecencia, ¿cierto? Supongamos que no se comparece y posterior a eso se emite una resolución, una actuación administrativa que es la que le impone la multa. ¿Listo? ¿Me repites nuevamente la pregunta? ¿Cómo era que decía? Perdón, dice, ay, permítame un momento. Es que son varias preguntas y perdón. Mientras que está en trámite el recurso de apelación, ¿se suspende el comparendo o no? Entonces hay una diferencia en cuanto al recurso de apelación y el comparendo. ¿Listo? Entonces está la comparecencia, está el recurso, está la comparecencia, ¿cierto? Que le colocan a usted. Usted va y solicita entonces, le realizan a usted, le colocan la imposición de la sanción con una actuación administrativa que es la que le continúa esa comparecencia, ¿cierto? Ya sea porque usted no acreditó no haberla cometido o porque encontraron que se había cometido, y usted tiene derecho a presentar un recurso frente a esa actuación. Y esa actuación, ese recurso que usted va a presentar frente a ese acto administrativo lo va a resolver el superior jerárquico del inspector de policía. Eso es importante decirlo. Listo. ¿Quién es el superior jerárquico? Pues el alcalde, en todos los casos. La siguiente. Dice aporte, un aporte, mi doctor. En los comparendos impuestos por la autoridad competente se debe tener en cuenta, como usted lo indica, hay 4 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Para el tipo 1 y tipo 2 aplica las actividades pedagógicas comunitarias y para el tipo 4 se menciona el valor monetariamente como usted lo indicó. Muchas gracias, mi doctor, por sus aportes. Gracias a ustedes. Dice, en caso de flagrancia, opera la captura con control posterior por violencia intrafamiliar. Fue otro aporte que confirmaron. Y hasta el momento, las demás preguntas ya han sido contestadas anteriormente, por eso no las repito. Flagrancia. Cuando me estás hablando de flagrancia, estamos hablando inmediatamente, me estás trasladando al ámbito de derecho penal. Es decir, abandonamos este ámbito del Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Si hay flagrancia es porque fue esta persona capturada en el momento de la comisión de un delito o momentos posteriores sin que exista una ruptura del tiempo, ¿cierto?
En ese caso, pues obviamente lo que sigue no es un control posterior. Si hay flagrancia, la persona lo que tiene que hacer es llevarse a la URI para que un fiscal elabore en este caso la noticia criminal, la fiscalía elabore, perdón, hay que presentar una noticia criminal a la fiscalía para que la fiscalía proceda a solicitar una audiencia de legalización de esa captura, ¿sí? Porque esa captura va a ser legal, esa flagrancia va a ser legal cuando un juez declare que existió flagrancia. ¿Y qué juez es el que lo hace? Pues los jueces de control de garantías. ¿Qué tiempo cuenta la fiscalía para presentarlo ante un juez? 36 horas a partir del momento de la captura. Vale, mi doctor Milton Montes, creo que hemos agotado todo lo concerniente. Dice la última pregunta. ¿Sí? Doctor, ¿en un confidencial de policía se pueden presentar argumentos de la no prestación de un servicio? ¿En un qué? Perdóname nuevamente. En un confidencial de policía se pueden presentar argumentos de la no prestación de un servicio. En un confidencial de policía, pues mire, básicamente usted en ese momento podría presentar los argumentos que considere que van al caso. Realmente lo que hay que encontrar es que usted tenga la forma de soportar su queja, ¿sí? Medidas probatorias. ¿Cuáles son esas medidas probatorias? Los testimonios, ¿cierto? Las grabaciones o las demás que encuentres para adecuar esa conducta. Que eso te lo dispone que los hechos como tal. Es decir, tendríamos que analizar el hecho específico para mirar, mira, estos hechos podrían probarse de la siguiente forma. Sí, Adriana. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, les agradezco porque ha sido una gran participación, estuvo muy activa la participación del día de hoy, muchos aportes, muchas inquietudes que fueron de una u otra manera subsanadas y aclaradas por nuestro doctor Milton. De verdad que estamos muy agradecidos por contar con usted en este tipo de espacios que nos ayudan a aclarar inquietudes, nos permiten generar conocimientos e intercambiar. Le voy a dar la palabra al doctor. Adriana, perdón, antes de finalizar, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber participado, por haberme invitado. Quiero decirles que tómense la tarea, muchachos, de verdad, de pegarle una repasada al Código de Policía y Convivencia Ciudadana. En mi caso, soy abogado asesor en asuntos de empresariales y de propiedad horizontal. Y realmente hay un sinnúmero de situaciones que usted puede solucionar a través de este código, acudiendo a las inspecciones de policía. Incontables abusos en el ejercicio de la condición humana, que es lo que regula el Código de Policía y Convivencia, se pueden solucionar haciendo uso de esta herramienta. Esta herramienta le hicieron demasiada mala publicidad al inicio, pero realmente es claro que regula muchísimo circunstancias de convivencia que evitan que muchas circunstancias de estas traspasen al orden penal, al orden civil. Entonces, mi invitación es a tomar este libro y pegarle una revisada, porque de verdad que les sirve de herramienta invaluable. Ahora, revisar muy bien el aspecto procedimental, porque uno encuentra que lamentablemente el ejercicio de algunos inspectores es opuesto al deber ser de la aplicación de la norma. Entonces uno debe estar muy preparado en el aspecto procedimental y en el aspecto sustancial al asistir a donde un inspector para proteger los derechos de su cliente, obviamente. Gracias. Gracias, doctor, de verdad, por este gran espacio. No sé si el doctor Andrés o el doctor Eison nos quieran compartir para el cierre, para las personas que están. Doctor Andrés. No.
primero que todo, darle las gracias al doctor Milton. Fue una muy amena charla, mucho conocimiento que tiene el doctor Milton que nos aportó el día de hoy. Darle las gracias a todos por la gran participación, por los aportes, las preguntas que realizaron y no, que fue algo muy importante el día de hoy. Y como decía el doctor Milton, es bueno y es algo que deberíamos hacer todos, coger el libro y leerlo, ¿sí? Estudiarlo, porque muchos no se tiene conocimiento del código, ¿sí? Y solamente, como se dice popularmente, se juzga por la carátula, ¿sí? Se le muestra el código de policía y solamente va a venir a decir, no, es que el código de policía es, infringe esto, infringe lo otro, infringe lo otro. Pero no se toman la tarea de leerlo y ver realmente lo que contiene este código. Que sí, hay unas cosas que no son adecuadas, pero hay otras que ayudan a la elección y a la regulación de todo esto, de toda la sociedad como tal. Entonces, tomarnos la tarea de leerlo. Eh, Muchas gracias a todos los que están en el Facebook. Les voy a compartir una cartilla, ¿sí? La cual trata del código de policía y donde está el procedimiento, comparendo, bueno, todo lo que trata es una cartilla resumida del código de policía que se las voy a compartir. Y agradecer y decirles que el día de mañana tenemos una videoconferencia importantísima con un invitado de talla nacional e internacional, que es muy importante que estén todos, y agradecer a GMH Abogados, que también estuvieron pendientes de la videoconferencia. Entonces, eso es todo por el día de hoy y muchas gracias, doctor Milton. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en este momento se encuentran activados sus micrófonos por si alguien quiere intervenir. Pueden activar directamente su micrófono para hacer su cierre. Nos dan saludos desde Chinquiquirá, Santa Marta, Bogotá. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde norte de Santander, municipio de San Calixto, agradecerle al doctor, agradecerle a todos los que han organizado estos espacios. Créanme que es muy importante para nosotros tener el conocimiento. En mi caso personal, soy abogado, pero también me encuentro laborando como secretario de gobierno y todos estos temas son de vital importancia y de nuestro resorte en este tiempo de pandemia, porque día a día experimentamos y nos enfrentamos a cosas que desconocemos. Muchas gracias, Doc, muchas gracias a ustedes por este espacio y ojalá se puedan dar más seguido para poder participar y adquirir más conocimientos. Con referencia a lo de mañana, el conversatorio que hay mañana, ¿cómo nos confirmamos o cómo puedo confirmar la asistencia? Todas las personas que están presentes en este momento pueden ingresar con el mismo ID y la clave con lo que ingresaron hoy, mañana nuevamente a las 4 de la tarde, para que lo tengan presente. Perfecto. Muchas gracias, doctor Milton. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor Milton, le comento que estamos gratamente sorprendidos por sus conocimientos y le confieso, mi doctor, que este esfuerzo de parte de los administradores y de usted ha hecho que a partir de este momento ya yo no ignore tantos temas en lo que tiene que ver a los comparendos y demás. Doctor, yo estoy sorprendida, todo lo que yo no sabía. Estoy aterrada y estoy también gratamente satisfecha por todo lo que gracias a sus conocimientos sé a partir de este momento. Muchísimas gracias, mi doctor, porque conferencistas como usted son los que marcan la diferencia en Alianza de Abogados. Muchísimas gracias, mi doctor. Muchas gracias. Gracias a todos los administradores. Muchas gracias, doctora Julia. Eso nos complace y siempre estaremos muy orgullosos y dispuestos a poder transmitir conocimientos y compartir esos espacios, traer personas tan valiosas como el doctor Milton para que les puedan compartir su conocimiento. Voy a darle la palabra al señor Jesús Coronado, que me pidió la palabra internamente. Señor Jesús Coronado, puede intervenir.
Doctor Coronado. Doctor Coronado, no lo escuchamos. Doctor. O el doctor Manuel Romero, que también veo que está disponible. Aló. Aló, ay no. Sí, ahí lo escuchamos. Sí, señor. Ah, ok. Sí, buenas tardes. Ya anoche fue. Doctor Milton, muchas gracias por su... Aprendí bastante. Estoy escuchando musiquita, está bacano. Doctor Milton, yo quería como que aportar algo. Resulta que pues a mí los procedimientos policivos a mí me resultan que son muy... hay como que mucha presunción de culpabilidad frente al presunto infractor. Porque es que si, por ejemplo, un menor de edad va manejando un vehículo sin permiso, sin licencia de conducir, a sabiendas que, por ejemplo, tiene, no sé, al papá, a la mamá grave, y enseguida, pues, la policía enseguida va a hacerle comparendo y esas cosas. Y aparte que, pues, en cierto punto, la debilidad probatoria en esos casos para probar algo tan instantáneo, o sea, que sucede muy rápido, da facilidad para que más del 90-95% de las personas que son, que tienen comparendos, sean culpables. Entonces, si bien no se vulneraría el debido proceso, porque pues allí hay un proceso administrativo sancionatorio clave, me parece en lo personal que no es que sea una pérdida de tiempo, sino que sería como que mejor ir ante la autoridad jurisdiccional para suprimir esas controversias, o al menos alguien que sea diferente al inspector de policía. Eso creo que era lo que quería aportar. Muchas gracias. Claro. Bueno, frente a lo que estás manifestando, Manuel, evidentemente hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una presunción de inocencia. Presunción de inocencia que se pierde en el momento en el cual nosotros no asistimos a esa orden de comparecencia, ¿cierto? Mientras tanto la tenemos hasta que no se dicte esa actuación administrativa que dice que es la que impone la sanción. Y que posterior a esa imposición de la sanción se envía a Hacienda para que se efectúe ya el cobro de la multa como tal. Entonces, mi llamado, por ejemplo, en el caso puntual, cuando hay situaciones apremiantes que obligan a que uno se salga de la norma, ¿cierto? De la limitación que le impone un decreto, y que usted se encuentre a un funcionario público, a un agente estatal, perdón, que no sea consecuente con la realidad que se está dando, sino que quiera aplicarle la norma, pues que la aplique, no discutir con él en este caso, pero sí tener todos los medios probatorios para ir a presentarse usted a presentar su respectivo recurso o su respectivo descargo frente a esta orden de comparecencia. Porque el ejercicio realmente claro en esto que quiero dejar en ustedes es que no toda orden de comparecencia va a llegar a una multa si nosotros argumentamos los motivos y estamos dentro de causales de eximencia de responsabilidad, por ejemplo, como en el caso que tú acabas de manifestar. En el caso, obviamente, de un menor que esté manejando un vehículo sin licencia, pues estará la infracción, lamentablemente. Pero obviamente existen otros casos donde sí podría aplicar lo que hemos conversado. Bueno, doctor Milton, muchas gracias. Gracias pues a todas las personas que participaron. El doctor Jesús Coronado tuvo problemas con el audio, pero muchas gracias a todos por sus mensajes, por su participación. Como les manifesté, recuerden que mañana tenemos una videoconferencia para cerrar nuestra semana de conferencias. Mañana va a estar cómo ejercer sus derechos frente al Estatuto del Consumidor con el doctor Jorge Orlando León Forero de la Fundación Colombiana del Derecho, ubicado en la ciudad de Bogotá. Y agradeciendo de antemano porque el doctor Milton pudo contar 2 horas con nosotros este gran espacio. Muy para nosotros, ¿cierto? Que como lo dijo la doctora Julia, también comparto. Hay muchas veces donde uno se pregunta que
qué bueno es poder aprender de todo, porque muchas veces a veces se enfoca en una sola materia y cuántas cosas tan importantes que debemos aprender. Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco y pues nos vemos para el día de mañana los que puedan asistir. Esta videoconferencia va a estar en nuestro canal de YouTube Alianza Abogados, en nuestras redes sociales como Alianza Abogados Colombia. Doctor Milton, que Dios lo bendiga y muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.